Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este segundo webinar organizado por el Laboratorio de Bioclimática, titulado Salud en las edificaciones, en torno a una pregunta que nos hacemos de si la arquitectura nos enferma. Queremos darle gracias al rector de la universidad, el doctor Marco Tulio Calderón, al doctor Hernán Olano García, al decano de la facultad, Francisco Beltrán Rapalino, y a la coordinación de docencia de nuestra facultad, el arquitecto Fabián Báez. El día de hoy tenemos tres invitados: Juan Manuel Vázquez, que nos acompaña desde Argentina, Marcelo Buenchuñil, que nos acompaña desde Chile, y Jair Esteban Posada, que nos acompaña desde Colombia. El día de hoy queremos hacer una reflexión en torno a la habitabilidad y a la salud en las edificaciones. Les recordamos a todos diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra en la descripción de este video. Y queremos agradecer a nuestros invitados por acompañarnos hoy. Vamos a darle paso al arquitecto Marcelo Buenchuñil Bustos. Él nos acompaña hoy desde Chile. Es arquitecto de la Universidad de Chile, doctor ingeniero de la Universidad de Hannover, Alemania, profesor de la Universidad de Chile, con una amplia experiencia en la edificación sustentable en ese país. Ha participado en los estudios de la reglamentación térmica chilena, en el programa de certificación energética de viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo MIMBU de Chile, y es presidente del Instituto Latinoamericano Passive House. Bienvenido, Marcelo, bienvenido a la Universidad de la Gran Colombia. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A nombre del Instituto Latinoamericano Passive House queremos agradecer esta oportunidad de poder compartir con ustedes el tema del estándar Passive House y cómo podemos contribuir a mejorar la calidad de vida con nuestros edificios. Voy a abrir la presentación para explicar brevemente, porque me corresponde a mí explicarles los principios del Passive House, porque obviamente vamos a hablar de Passive House, tenemos que saber de qué se trata esto, pero también quiero comenzar presentando el Instituto Latinoamericano Passive House, que es el motivo por el cual nos agrupamos los profesionales acá en Latinoamérica. El Instituto Latinoamericano Passive House es una organización abierta de participación de los diferentes actores de sustentabilidad en Latinoamérica para difundir el estándar y contribuir a mejorar la calidad de la edificación y la calidad de vida en los edificios a través del estándar Passive House. El directorio está constituido, bueno, por 4 directores. También está aquí Michel Bassouf, que él es, ¿cómo se llama? Es experto Passive House, ya con una gran trayectoria en Europa, pero que ha trabajado bastante en Latinoamérica, ya sea en México o acá en Chile, a través de la formación en conjunto de arquitectos Passive House. Pedro Reina, arquitecto acreditado Passive House, que reside en Argentina, y Juan Manuel Vázquez, que luego va a hablar, ingeniero agrónomo y que también reside en Argentina y experto en materiales biológicos, ¿ya? Este núcleo ha logrado entonces ir sumando gente, y de los miembros fundadores aquí podemos destacar a miembros de Colombia, de Brasil, otros miembros de Chile, de Panamá, Ecuador, Guatemala. En definitiva, hemos logrado nuclear prácticamente a casi los 19 países de Latinoamérica y el Caribe, todos con una gran propuesta: descarbonizar la construcción a través del estándar Passive House. ¿Por qué? Porque el Passive House nos abre las puertas al edificio cero energía. Passive House es hacer bien las cosas desde un punto de vista técnico-constructivo, y además nos proporciona también una gran ventaja en la salud de las personas. Ahí está la información, si quieren más información, y están todos invitados. El www.passivehouse.lat, la página, y el correo info@passivehouse.lat. También quiero comentarles que estamos en estos momentos promocionando el primer curso Passive House de ILAB para Latinoamérica, en donde vamos a capacitar, esperamos público tenemos ya inscritos de distintos países de Latinoamérica, y es una gran oportunidad para poder conocer el estándar de la mano de quienes ya hemos trabajado acá y poder también transferirle nuestra experiencia. Lo estamos realizando en conjunto Arquiambiente y Energy House de España, ¿ya?
ahí están los datos para conectarse. En segundo lugar, ya también el Instituto Latinoamericano está patrocinando un curso también de capacitación de la mano de obra, ¿ya? Para quienes quieran también profundizar en temas técnico-constructivos. Veamos, ¿qué es Passive House? ¿Ya? Cuando se habla de Passive House es una palabra alemana, como está ahí, que quiere decir casa pasiva. ¿Ya? Y casa pasiva, cuando uno lo piensa así, nos recuerda como la arquitectura bioclimática, aquella arquitectura bien hecha que capta el sol, capta la energía y la conserva. Pero Passive House como estándar es un estándar que nació en Alemania en los años 90 y que apunta se relaciona inmediatamente con edificios de una gran eficiencia energética y a su vez también de gran calidad del ambiente interior. Por eso el tema de la imagen. El Dr. Feist, un físico de la construcción austríaco radicado en Alemania, fundó en los años 90 el Instituto Passive House para difundir este estándar a raíz de una primera experiencia que tuvo, que fue su propia casa, que ustedes la ven ahí, que son casas tipo townhouses, y él se preguntó cómo en estos años, fíjense ustedes, fines de los 80, comienzos de los 90, se gasta tanta energía como en la barra de la izquierda, tanto en calefacción, agua caliente, iluminación, fuerza. ¿Cómo es posible ahorrar casi un 90% de energía como acá en la derecha y llevar el edificio al límite de la física de la construcción? ¿Por qué? Porque al hacer los edificios de esta manera hay oportunidades de ahorro de energía. Entonces, ¿cuál es el beneficio de un edificio Passive? Él logró demostrar que se podría ahorrar una gran cantidad de energía, 75% de vida, pero además de energía, pero además el edificio tiene otros beneficios. Mayor vida útil, ¿ya? Control de la humedad, calidad del ambiente interior, calidad del aire, por el aire filtrado, y extremadamente bajos costos de operación, ¿ya? Y eso en un clima frío. Y eso que también es para pensar, porque justamente ahora estamos hablando, y bueno que tenemos esta oportunidad, de compartir más tarde la discusión cómo es que esto es Passive House también en climas cálidos. Si nos acercamos un ejemplo, si vemos solamente un indicador, que es la demanda de calefacción, hoy día una vivienda en el extremo sur de Chile está del orden de los 180 a los 270 kWh metro cuadrado año. No obstante, el estándar Passive House te dice, no, usted no puede exceder 15 kWh metro cuadrado año en demanda de calefacción. Vamos a ver más adelante lo que significa refrigeración. Ya se hacen entonces ustedes una idea, ¿ya? Pero lo primero, antes de pensar en los equipos y en la tecnología para resolver temas de ventilación, para resolver temas de frío, es que debemos revisar qué es lo que pasa con la envolvente del edificio. Aquí tengo un ejemplo donde aplicamos estos principios en una vivienda en Chile. No la voy a mostrar completa, solamente para que se hagan la idea de una forma en la cual nosotros pusimos más adelante un esquema abstracto sobre cuáles son estos principios, ¿ya? Hay dos primeros principios, ahí tenemos entonces la envolvente de la vivienda, en forma abstracta, que tiene una aislación térmica continua, como ustedes ven, y bastante ancha, mucho más que los estándares locales, ¿ya? Y el otro principio es que esta aislación térmica se interrumpa lo menos posible, que haya zonas libres de puentes térmicos, porque si yo tengo la continuidad térmica del elemento interior, como por ejemplo este entrepiso y el balcón, se van a producir pérdidas de calor al exterior de invierno, o su vez en situación de verano va a penetrar el calor a través de estos puntos, ¿ya? ¿Cuál es el principio? El principio es como el termo. Cuando tenemos nosotros un termo, podemos conservar en forma pasiva, ¿ya? El calor gracias a la aislación, ¿cierto? Gracias a la hermeticidad. Pero la cafetera activa que está al lado, que para mantenerse caliente tiene que estar continuamente consumiendo energía y disipando, eso sería lo contrario a Passive House. Y aunque esto parezca cosa de la cafetera, no ocurre solamente en la cocina, esto también ocurre en nuestro diario vivir. Aquí tenemos un ejemplo de edificio a la izquierda que está disipando, vivienda en este caso disipando mucho calor, y la termografía nocturna demuestra que el color azul se acerca al frío. En cambio, la termografía de la derecha, cálido, significa que esto se acerca al calor. ¿Qué es lo que pasa? Que la derecha es la cafetera activa, entonces, que está disipando. De momento en que hacemos un reacondicionamiento del edificio con una aislación térmica apropiada, estamos perdiendo menos energía. Y lo mismo funciona también en situación de verano.
que es la tónica, ¿cierto?, en nuestros edificios en Centroamérica. Y claro, un primer paradigma es zafarse un poco de los códigos locales que hablan de estándares básicos, y en muchos casos no tenemos códigos locales desarrollados, y saltar al concepto del térmico, ¿cierto?, con mayor aislación, ¿ya? Cuando hablamos de puentes térmicos, es importante, y ya que estamos hablando acá de salud, en Chile sobre todo, cuando tenemos climas con demasiado frío exterior y tenemos estos lugares donde se producen estas discontinuidades de la aislación térmica, ¿qué tenemos en consecuencia? Si además hay una mala ventilación, formación de hongos, ¿ya?, y destrucción, digamos, o acortamiento de la vida útil de la misma edificación. Por lo tanto, nos corresponde tener en forma continua la aislación térmica de todo este envolvente, aquí por ejemplo una unión muro-techo. El tercer principio son las ventanas. Las ventanas indudablemente tienen que ser de alta performance, y cuando decimos de alta performance, ventanas que en un clima cálido le puedan hacer frente al exceso de radiación solar con determinados coeficientes de sombra, y también, por supuesto, si es invierno o condición de invierno, ventanas que puedan permitir el máximo de ingreso. ¿Por qué? Porque en una casa pasiva como esta, si ya tienes controlada la envolvente, pocas gotas de sol ya hacen la ecuación y es suficiente para calefaccionar el edificio en muchos casos, ¿ya? Entonces las ventanas no solamente son un conector al exterior, también en temas de bienestar es importante las ventanas no solamente por energía, porque nos van a ayudar a ahorrar energía, ya sea eliminando el sol o bien diciéndole bienvenido sol entre la época o en qué lugar estemos, sino que también cuando nosotros tenemos una vivienda que tiene sus temperaturas equilibradas de confort tanto adentro como en la orilla, las personas se sienten mejor. Y así podemos bajar la demanda de refrigeración o la demanda de calefacción según la época, ¿ya?, simplemente haciendo mejor esta envolvente. Y es por eso que cuando hablamos de ventanas de alta performance, estamos hablando incluso en climas más fríos de dobles cámaras de aire, o en climas más templados de una cámara de aire, con o sin coeficiente de sombra, va a depender de la época del año. Un cuarto principio es la ventilación controlada a través de un sistema de recuperación de calor aire-aire. ¿Por qué hablamos de la ventilación con recuperador de calor? Aquí lo que tienen que entender ustedes es que ya, sobre todo en situaciones extremas, de extremo calor, extremo frío, no conviene abrir las ventanas para ventilar porque se nos va a producir un exceso de aire caliente o bien aire frío, depende de la época, y esto va a significar entonces que vamos a tener que gastar innecesariamente para poder elevar o bajar la temperatura en la situación que corresponde. Entonces nos corresponde comandar el aire que entra al edificio a través de una recuperadora de calor, en el cual el aire exterior se filtra y se inyecta a cada uno de los recintos secos, y los recintos húmedos y con olores son los de succión encargados de expulsar el aire exterior, y en este acto se está recuperando entonces la temperatura del aire. Yo me gusta hacer siempre esta analogía con nuestro sistema respiratorio, porque efectivamente es análogo. Nosotros tenemos las fosas nasales que filtran el aire, se entibia un poco antes de llegar al consumo final, que van a ser los alveolos, donde se va a producir el intercambio. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual esto puede verse en una vivienda. Estos serían los pulmones, que sería el recuperador de calor aire-aire, que está tomando aire del exterior, se lo está traspasando al aire que sale, ¿ya? Por lo tanto, en la situación de invierno este aire entra un poco con mayor temperatura, se inyectan los recintos positivos, los pasillos son de paso, y zonas de baño y cocina son zonas húmedas que succionan el aire y lo llevan de vuelta al exterior, sin antes, por supuesto, entregando el calor al recuperador, ¿ya? De esa manera entonces tenemos una ventilación inteligente que nos permite dimensionar esto de acuerdo al número de habitantes del edificio, por lo tanto tener mayores ahorros de energía. Y también pensemos que si tenemos una ventilación como esta que funciona 24/7, estamos pensando entonces en la salud nuevamente de las personas, porque la tónica en lugares sobre todo que hace bastante frío es tener las viviendas sin ventilar. Pasamos noches enteras sin ventilar y al otro día uno anda un poco cansado, y en un colegio, que lo podremos discutir más adelante, los alumnos cuando no ventilamos apropiadamente se empiezan a quedar dormidos producto de la concentración de partículas de CO2 en el ambiente exterior. Bueno, a los 5 principios me falta agregar un sexto principio, que es
el que, sobre todo en climas cálidos, contar con todos estos elementos que pueden ser malos para puentes térmicos, pero hay que controlarlos, pero sí también tenemos que tener este control de la radiación solar, incluso con elementos exteriores, ¿ya? Eso hace mucho sentido en zonas de clima cálido. En cuanto al quinto principio que está acá, y es el último, es la hermeticidad. La hermeticidad de los edificios es importante porque, figúrense ustedes, hemos aislado apropiadamente, hemos sellado, hemos incorporado un sistema que inyecta y extrae, por lo tanto hay presión y depresión. No nos podemos permitir el lujo entonces de tener aberturas indeseadas en el edificio producto de una mala ejecución y planificación del envolvente que va a permitir el paso indeseado de aire caliente o aire frío según la época. Lo que estamos viendo acá entonces es un ejemplo de un test de hermeticidad donde sometemos el edificio a presión con un ventilador como este, aquí se ve la pantalla, y puede ser de inyección o de extracción, y vamos detectando por dónde están esas fugas que significan, aquí fotos reales sacadas también, significan de internet, en algunos casos, significa como se ve la foto a la derecha, aire más frío, mientras la envolvente interior está más cálida, porque ahí están entrando estos chiflones, ¿ya? Y estos elementos significan también, ¿cómo se llama? Disconfort para las personas. ¿Qué se exige en Passive House? Alrededor de 0,6 renovaciones de aire hora cuando hacemos este estándar, ¿ya? ¿Y qué nos ocurre en la realidad? En casas que generalmente están como muy agujereadas, acá en Chile podemos citar ejemplos, estamos del orden de los 10, de los 15, incluso han dado casos de 20 renovaciones de aire hora a 50 pascales cuando debiésemos tener razonablemente menos de una, y para una Passive House menos de 0,6 renovaciones de aire hora al hacer ese test, ¿ya? Aquí un ejemplo muy breve de cómo vamos empeorando, digamos, el estándar de hermeticidad y cómo las demandas de calefacción van subiendo, porque esta es una casa en condición de invierno progresivamente. En el Blower Door Test nos acompañamos también de cámaras termográficas y otros elementos porque es el momento de buscar esas fugas, de sellar previamente y tomar todas las medidas que hay que hacer. En cuanto a certificación, se fijan ustedes que hemos hablado de los 5 principios. Claro, hay que aislar, hay que evitar los puentes térmicos, el edificio tiene que ser hermético, hay que incorporar un sistema de ventilación mecánica, pero todo esto hay que medirlo, ¿ya? Y todo esto finalmente significa un balance energético en el edificio, que en términos de calefacción, como se ve acá, que se certifica que el edificio tenga menos de 15 kilovatios hora por metro cuadrado al año de demanda de calefacción, cuando, por ejemplo, acá en Santiago podemos tener perfectamente 100 kWh metro cuadrado año de demanda de calefacción. Acá al lado en refrigeración también, a lo mejor es un clima, bueno, las dos se miden, pero en climas que mayoritariamente está el tema del exceso de calor exterior, no debemos pasar las demandas con algunas excepciones que discutiremos más adelante, más allá de los 15 kWh metro cuadrado año, cuando en Santiago también podemos tener casos perfectamente de 50 kWh metro cuadrado año y de 60 kWh metro cuadrado año de demanda de energía en calefacción, ¿ya? Todos los equipos interiores, los consumos interiores de los aparatos de iluminación suma para finalmente no pasarnos de la energía primaria sobre los 120 kWh metro cuadrado, ¿ya? Y la hermeticidad, como decíamos antes, que no debe sobrepasar las 0,6 renovaciones de aire hora, ¿ya? También se certifican los edificios existentes, podemos reacondicionar edificios, para eso existe el estándar EnerPHit, ¿ya? Y incluso aquí se da la oportunidad, y el Passive House también ha definido nuevas categorías, de incorporar más energías renovables al edificio, lograr un edificio Plus, ¿ya? Que ya está produciendo, por ejemplo, energía solar eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, e incluso si todavía reforzamos aún más el tema de la envolvente térmica del edificio con una mayor incorporación de generación de energía renovable, podemos hacer el edificio premium. Tanto el Plus como el Premium ya son camino a el edificio cero energía, y prácticamente el Premium ya es un edificio que no solamente produce para él, sino que también para el barrio en el que se encuentra, ¿ya? También se acreditan las personas, como en el curso que les habíamos nombrado antes. Tenemos los cursos de Passive House Designer o Passive House Consultant para los que son de profesiones más como por el lado de la ingeniería, de la acústica.
Y también se certifican la mano de obra, ¿sí? Existe lo que yo mostraba anteriormente, el tradesperson. Finalmente, también se certifican los productos, ¿ya? Y aquí siempre preguntan, y también dejo el tema ahí para los próximos, para la discusión, siempre preguntan por los productos. Los productos no necesariamente tienen que estar certificados Passive House, pero obviamente que si están certificados Passive House es más fácil para uno como diseñador poner o incorporar estos elementos. Y aquí también tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica de cómo mejorar nuestras ventanas, nuestros sistemas de ventilación, ¿ya? Por lo tanto, la invitación a participar del Passive House y del Instituto Latinoamericano no solamente va a temas de profesionales, sino también académicos, las universidades, y por eso nuevamente gracias a la Universidad de la Gran Colombia que nos ha dado esta oportunidad, porque las universidades son las formadoras, ¿cierto? También inicio de formación de los profesionales y tienen que conocer estas opciones y por supuesto, como lo estoy mostrando acá, todo el mundo de los proveedores, todo el ámbito del desarrollo de los materiales de construcción y las tecnologías para hacer mejores los edificios, ¿ya? Y entre ellos tecnologías para hacer materiales desde el punto de vista biológico, para lo cual ahora cedo la palabra a mis colegas. Ahí están nuevamente los datos del Instituto Latinoamericano Passive House y están todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu intervención. Muy interesante conocer el estándar Passive House de mano de una de las personas que ha sido pioneras en Latinoamérica en traer este estándar y en ajustarlo también pues, a nuestra realidad latinoamericana, ¿no? A continuación, le damos paso al ingeniero Juan Manuel Vázquez. Él es ingeniero agrónomo dedicado hace 15 años a la construcción con materiales biológicos de alta eficiencia energética. Es coordinador del área de construcción dentro del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y es el director del ILAP, Instituto Latinoamericano Passive House. Bienvenido, Juan Manuel, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Ana. Espero que se escuche bien. Voy a compartir ahí mi pantalla. Me avisas cuando veas que se comparte bien. Correcto, estamos viendo la presentación. Bien, como Marcelo comentó, iniciamos ya esta labor del Instituto Latinoamericano Passive House hace ya más de un año. Y la verdad que en un año hemos avanzado de muy buena manera. Estamos, como dijo, con presencia en 15 países y en este desembarco de los países lo hemos hecho con una estrategia de contactar primero profesionales, después contactar a la academia y en este caso tenemos firmado convenios con la Universidad de la Gran Colombia, así que también aprovecho a agradecerles. También tenemos convenios ahí en Colombia y en otros países con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y con los colegios profesionales de arquitectos. Nos une como Instituto Latinoamericano Passive House esto de descarbonizar la edificación en Latinoamérica. Y nos une el Passive House, como bien lo aclaró Marcelo, como estándar prestacional de alta eficiencia energética, y nos une también el uso de, y en esto quiero ser bastante cuidadoso, materiales de la fotosíntesis actual. ¿Y por qué lo digo así? Antes hablábamos de materiales biológicos. Resulta ser que, claro, los derivados de petróleo, el petróleo es fotosíntesis antigua, entonces bien podrían ser definidos como materiales biológicos. Por eso preferimos ahora llamarlos materiales de la fotosíntesis actual. La pregunta de este webinar es si la arquitectura nos enferma o la salud en la arquitectura, y déjenme contestarles que sí. Y por eso es que Joseph Allen, que es el director de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard, editó este año este libro
sobre el tema de salud en edificios o edificios sanos. Es bastante impresionante ver lo que él pone como una estadística real en las ciudades, que cualquier persona de 80 años vive 72 años en el interior de edificios. Significa que somos como una nueva especie humana que pasa muchísimo tiempo en el interior. Y esto sí trae problemas de salud, y por eso esto de que quien diseñe el edificio va a tener una gran importancia en la salud de quien lo habite. En cuanto a el tema de la energía, que también es lo que nos convoca por esta cuestión de la emisión de gases de efecto invernadero, está muy digerido que tanto el transporte como la industria son grandes contaminantes. Y poca gente pone sobre la mesa el tema de las viviendas. Las viviendas son el principal contaminante. Y son el principal contaminante por el consumo energético. Con respecto a este tema del futuro de la sostenibilidad, también me gustaría cambiar esta palabra sutilmente y no hablar más de futuro sostenible, sino hablar de un futuro regenerativo. Porque la sostenibilidad es una palabra que se ha bastardeado mucho en esta última época, y yo ya la cambiaría, y en vez de sostenibilidad hablaría de sostenibilidad. Todas las certificaciones que existen hoy en realidad no cuentan la historia completa, que vamos a tratar de contarla acá rápidamente, y solo tienen en cuenta este tema de la energía operativa de los edificios. Por eso nos gusta hablar de futuro regenerativo, de edificaciones que pueden ser carbono negativo en su balance. Cuando analizamos un poco los ecosistemas y biológicos, cuando el hombre interviene los transforma en ecosistemas. Eso es un problema muy grave, porque intentamos desarrollar una economía lineal en un planeta de recursos finitos, y esto es imposible. En un planeta de recursos finitos no hay otra manera de desarrollar economía que sea de manera circular. Esta economía lineal que estuvimos desarrollando durante los últimos 100 años tiene que ver con la extracción de los materiales, la fabricación de los materiales, el transporte de los materiales, el uso y qué hacemos con estos materiales en el fin de su vida. Esta economía lineal, que se mide con esta variable que es el Producto Interno Bruto y que siempre busca un crecimiento ilimitado, debería llamarse Producto Interno para Brutos, porque como les digo, no hay manera de mantener en un planeta de recursos finitos una economía lineal de crecimiento ilimitado. Por otro lado, como ecosistema somos solo una parte, y en lo que hace a la biología, el crecimiento ilimitado, cuando sucede crecimiento ilimitado en un organismo o en un sistema, en biología eso se llama cáncer y termina destruyendo, sea al individuo o a la especie. Hemos cambiado una era, ya no estamos más en el Eoceno y pasamos al Antropoceno. Y eso quiere decir que hemos ya traspasado los límites de la capacidad de regeneración de nuestro planeta. Una de las cosas más importantes que tiene que ver con la edificación, con todos estos problemas de energía y estos puentes térmicos que Marcelo hablaba, tiene que ver con este material, que es el concreto, el cemento, más áridos. Esto ya es algo que se grita a muchas voces y por suerte ya no puede ocultarse más. Es el material más destructivo que hay en la Tierra y es el segundo que usamos después del agua. Muy increíble, ¿no? Que el material más destructivo de la Tierra sea el segundo que usamos. Emite el 10% de los gases de efecto invernadero a nivel global, y si le agregamos acero serían casi un 5% más. Si yo fuera el encargado de una startup y viniera hoy
alguien con la idea de decirme quiero inventar el cemento y pusiéramos en una balanza todas estas cuestiones y él me dijera que es un material líquido que emite casi 12% si consideramos el acero de las emisiones, que para ser transportado necesita un camión especial, que necesita 25 o 30 días para fraguar y secarse, y que para estructurar necesita acero o hierro, hoy le diría que sería una pésima idea. Construimos tan mal que después de construir tenemos que rehabilitar. ¿Rehabilitar para qué? Para que no se genere pobreza energética. Porque eso que construimos con ese material es muy poco aislante y entonces necesitamos de grandes calefacciones o refrigeraciones activas que cuestan mucho dinero y eso hace que la gente se enferme. Esto es una imagen termográfica, es un bloque de departamentos, se ve perfecto el bloque central, es el bloque rehabilitado. ¿Sí? Ahora, lo que la imagen térmica muestra, es una imagen infrarroja, es la energía saliendo de los edificios no rehabilitados. Lo que les pido es que tengamos en cuenta en este caso que no estamos hablando de energía embebida en el material, sino que solo estamos hablando de una parte de la energía que es la energía operativa del edificio. El 22 de ahora de este mes, hace poquitos días atrás, la gente de Global Footprint Network puso el día del sobregiro. ¿Qué es esto del día del sobregiro? Bueno, precisamente ellos miden esta capacidad que tiene el planeta para regenerar sus recursos y como ven aquí en la imagen de la izquierda, en 1970 consumíamos los recursos que el planeta podía regenerar. En el 2020 estamos consumiendo ya más de un planeta y medio, 1.6 planetas. Y si ven la diferencia entre el 2019 y 2020, ese es este virus que hizo que frenáramos un poco la actividad. Entonces, esto es lo que digo, ¿no? Empujamos los límites de la recuperación de los recursos del planeta. Hablando ahora particularmente del tema de la energía embebida, de la energía general tiene estas dos fases. La energía embebida en carbono en los materiales, que es cuánto cuesta en energía la extracción de ese material, la fabricación de ese material y el transporte de ese material, y cuánto cuesta en energía, también todo medido en carbono, la parte operacional de este nuevo edificio. Si tomamos los años en los que esto se analiza, vamos a ver que en el inicio y durante los primeros 10 años, la más importante es la energía embebida, o sea, la energía embebida en carbono que tiene ese material dentro. Y si vamos al fin del ciclo de vida de un edificio, estamos hablando del 50 y 50. ¿Por qué pusimos este límite de los 10 años? Bueno, porque en Latinoamérica los próximos 10 años va a aumentar sus metros cuadrados construidos aproximadamente en 10.000 millones de metros cuadrados construidos nuevos. Si no prestamos atención a los materiales que utilizamos, la energía embebida no la vamos a poder cambiar. O sea, vamos a poder rehabilitar energéticamente ese edificio solo en la energía de operación del edificio. La embebida la vamos a dejar ahí por 50 años y eso no tiene marcha atrás. Esta imagen que ven aquí es la contaminación con CO2, son imágenes de la NASA y puse 4 imágenes adrede para marcar la estacionalidad. Los gases de efecto invernadero no son el enemigo, estando de manera equilibrada, son los que permiten la vida en el planeta. Si los gases de efecto invernadero no estuvieran entre 350 y 360 partes por millón, la temperatura de la Tierra sería de menos 18 grados, con lo cual la vida no sería posible, como la conocemos. Gracias a estos gases, la temperatura promedio, y que es homogeneizada por los vientos, es cerca de 14 grados. Esta estacionalidad que vemos en estas imágenes tiene que ver con la estacionalidad
de nuestras estaciones. O sea, tenemos en la imagen, vemos primero que nada que el hemisferio norte emite muchísimo más CO2 que el hemisferio sur. Y vemos también cómo esta estacionalidad hace que la primera imagen de arriba a la izquierda es el invierno, después tenemos primavera, el verano, en la de la izquierda abajo, y la de la derecha de abajo es el otoño, o sea, fin del verano en el hemisferio norte. No es que la contaminación haya desaparecido, estas imágenes, digamos, desapareció lo que emitimos por arriba de las 360, 370 ppm, que es el problema que tenemos hoy, estamos arriba de 400. ¿Por qué sucede esta estacionalidad? Bueno, esta estacionalidad sucede por el índice de área foliar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros emitimos carbono y la naturaleza tiene esta capacidad regenerativa de absorber este carbono por medio de la fotosíntesis. La fotosíntesis es esta fórmula en donde me olvidé de poner que no solo se genera celulosa, sino que se genera también oxígeno, ¿no? Es la fórmula de la vida. ¿Por qué? Porque genera fibras vegetales, que son alimentos, es el primer eslabón de la cadena alimentaria, y, como les digo también, genera el oxígeno que respiramos. Cuando les hablé de fotosíntesis del pasado como hidrocarburos y fotosíntesis actual, podríamos hablar de carbohidratos. Y ahí nadie nos puede decir que estamos hablando mal, o nadie se puede colgar de esta capacidad de regeneración que la naturaleza tiene. En este gráfico de acá ustedes ven cómo estos equilibrios en cuanto a emisiones o secuestros de carbono que existen en los materiales. Se ve claro dónde está la línea del cero, se ve también claro cuando usamos materiales cementicios, como eso empieza a aumentar la emisión de carbono, y cuando empezamos a agregar madera o algunos otros tipos de fibras agrícolas comprimidas, ¿cómo podemos hacer que esta final de cuenta sea carbono negativo? O sea, estamos tomando carbono de la atmósfera, generando con eso un material de construcción, y ese material de construcción encima hace que esta vivienda sea más eficiente por ser materiales más aislantes, y por lo tanto estamos generando un círculo virtuoso, ya que estamos estoqueando carbono en los mampuestos, y al hacer que esos mampuestos sean más eficientes, las viviendas, que eran el principal contaminador con CO2, dejan de emitir CO2. Y en esto es en donde realmente vemos la gigantesca oportunidad que tenemos en Latinoamérica. ¿Por qué? Por nuestra gran cuenca fotosintética. Si las variables de medición económicas de hoy son el ingreso per cápita, nosotros podríamos hablar de este futuro cercano y decir que nuestras variables de medición para hablar de una Latinoamérica rica es la fotosíntesis per cápita. En cuanto a esta cuenca gigantesca fotosintética, tenemos 6 veces el poder de Europa y 2 veces la media global. Esto nos hace una Latinoamérica rica en fotosíntesis para la generación de estos materiales. Como les decía, se van a construir en los próximos 10 años 10.000 millones de nuevos metros cuadrados, que si no los construimos bien, solo vamos a poder rehabilitar la parte operativa y no la parte de la energía embebida. Eso no lo vamos a poder corregir más. Por suerte, en estos últimos años han aparecido y ha evolucionado la madera como material natural rey, digo yo, porque es el único que en estos sistemas de evolución, como es el CLT, la madera contralaminada, es capaz de generarle una competencia en cuanto a estructura y en cuanto a escalabilidad al hormigón o al cemento. Este fantástico material, que se puede producir a gran escala y sosteniblemente, como les digo, llegó para competir. Y así en la imagen ven el primer edificio que se hizo en 2008, en Murray Grove, fue 9 pisos, 100% en madera, en el centro de Londres.
Automáticamente cuando esto apareció y el CLT buscaba de entrar en las normativas norteamericanas, la industria del cemento puso esta publicidad en el New York Times a 2 páginas, hablando de los peligros de la madera que se quema y los peligros de deforestar. ¿Sí? La gente que trabaja CLT dice que este fue el momento donde vieron que estaban en el buen camino. La madera no se quema, o sí se quema, pero se quema, primero se carboniza la madera. El carbón es una defensa natural que tiene la madera contra el fuego y hace que el fuego avance muy lentamente, en razón de 0,7 milímetros por minuto. Sobre todo cuando estamos hablando de grandes piezas, grandes volúmenes de madera. En cambio, el acero, cuando toma 600 grados en su núcleo, pierde capacidad estructural. La imagen de la derecha, que es muy reveladora, es una viga de madera que todavía tiene su capacidad estructural y de hecho se han doblado encima vigas de acero doble T y vigas de hierro de construcción, mientras la madera carbonizada todavía mantiene su capacidad estructural. Por lo tanto, cada vez que construimos un edificio sin la aislación adecuada, que es el principal problema, estamos instalando un depredador de energía para los próximos 50 años. Lo que no aislemos hoy lo tendremos que rehabilitar mañana, siempre preguntándonos con qué material trabajar y por otro lado también preguntándonos al respecto de esta energía embebida, que es la que no podemos cambiar. En cuanto a los aislantes, que es una gran cosa para aplicar en todo el parque edificatorio existente, María Blender, arquitecta que trabaja en Chile, ha hecho grandes trabajos e investigaciones en todo lo que son materiales aislantes sostenibles. En este caso podemos ver el impacto en cuanto a las emisiones o los secuestros de carbono de distintos materiales aislantes. Por eso no es lo mismo aislar con cualquier cosa. Hay materiales excelentes aislantes, como son todos estos que ustedes ven aquí, pero si se dan cuenta, solo algunos del reciclado, como es ese que se llama denim, que es la guata de textil reciclado, la lana de oveja, la celulosa, el corcho, el hempcrete, es cáñamo con cal, y las fibras comprimidas son las que realmente nos permiten hacerlo teniendo en cuenta el carbono embebido. La fibra agrícola comprimida es de los materiales que nosotros más trabajamos y está muy estudiada como material viable para la construcción, sobre todo por la gente del sur de Inglaterra, en este caso la Universidad de Bath. Por último, y hablando de temas de salud en los edificios, amigo de Lila, Oliver Style, hace poco tuiteaba esta imagen donde él midió los formaldehídos. El formaldehído es uno de los más comunes elementos volátiles orgánicos compuestos. Él lo midió en una habitación principal, en un apartamento de 70 metros cuadrados, ¿sí? Y lo que ven en la gráfica son varios días que se mide, cada columna, digamos, vertical son 2 días. Y en este caso, como decía Marcelo, se ve muy claro que el formaldehído tiene ese límite de presencia y cómo lo supera, sobre todo en momentos en que lo que pasa en esta casa también es que tiene una ventilación, digamos, cruzada y la gente, claro, estamos ahí en diciembre, invierno, en Barcelona, no ventilan bien por el frío y esos días que no ventilan bien, el formaldehído se dispara. El formaldehído es un elemento orgánico, como decía, volátil compuesto y es un cancerígeno interesante. ¿Por qué es importante? Y sé que Jairo va a hablar después del tema del aire. Cuando nosotros hablamos que nos interesa mucho el tema de la alimentación, sí, claro, la alimentación es muy importante, la alimentación orgánica es muy importante, nos cuidamos en eso, y a veces deberíamos pensar por qué
consumimos alimentos orgánicos y vivimos en viviendas tóxicas. Cuando a la hora de respirar, a la hora de comer, estamos comiendo, no sé, 5, 7 litros en volumen de alimento, más agua, más todo lo que ingerimos. Y realmente por día respiramos cerca de 8.500 litros, ¿no? De ahí la importancia de esta calidad de aire interior. Les agradecemos mucho nuevamente y paso la palabra a Jairo. Ana, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Realmente nos lleva tu presentación a muchas reflexiones que, bueno, ya lo discutiremos al final de la presentación de Jairo. Te agradezco por toda esta enseñanza que nos das en este momento. Le damos paso a Jairo Esteban Posada. Él es arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética de la Universidad del Biobío Chile. Y es el primer y por ahora el único Passive House Designer certificado. Bienvenido, Jairo. Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder acompañarlos y poder hacer mi presentación. Como lo decía, un momento. Como lo decía Juan Manuel, yo les voy a hablar sobre la calidad del aire en las edificaciones y todo relacionado con Passive House y por supuesto relacionado también con el impacto ambiental que tiene. Entonces, calidad del aire y salud. El índice de la presentación, primero vamos a ver salud en las edificaciones, luego la calidad del aire en general, tercero la ventilación en las edificaciones, cuarto la ventilación de doble flujo con recuperación metálica, como ya lo explicaba Marcelo, es uno de los principios de Passive House, y quinto, quiero mostrarles algunos ejemplos de investigaciones sobre Passive House en Colombia y el potencial que tiene para desarrollarse. La salud en las edificaciones. No se puede hablar de salud en las edificaciones sin antes hablar de las emisiones que tienen y del impacto ambiental que tienen, ya que al hacerle daño al medio ambiente nos hacemos daño a nosotros mismos y afectamos nuestra propia salud. Como humanos vivimos en un ecosistema y hacemos parte de esto. Entonces tenemos que concientizarnos en que estos impactos que les estamos causando nos afectan directamente. Aquí vemos una noticia en la cual la Universidad de la UNAM, mediante un estudio, habla de que la construcción genera más del 50% de la contaminación del mundo, y así hay diversos estudios sobre gases efectos invernaderos, sobre CO2, sobre contaminantes, sobre energía embebida, en los que la industria de la construcción siempre tiene uno de los aportes más importantes, y por esto es muy importante centrarnos en este tema y ver qué acciones podemos tomar al respecto. La mejora de las condiciones de habitabilidad puede salvar vidas, prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza, ayudar a mitigar el cambio climático y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo, incluidos los relativos a la salud y las ciudades. La Organización Mundial de la Salud ya nos lo viene advirtiendo, que es muy importante las condiciones de habitabilidad de nuestros edificios y que además afectan nuestra salud. Y además, pues es muy importante los impactos que pueden tener sobre el medio ambiente. De acuerdo con las previsiones, y un poco como ya lo decía Juan Manuel, la población urbana mundial se duplicará en 2050 y gran parte de ese crecimiento se dará en el mundo en desarrollo, en donde necesitaremos muchas más edificaciones. La población mayor de 60 años de edad, que también es una de las más vulnerables a los problemas de salud que pueden tener,
tiende a pasar más tiempo en casa y también se habrá duplicado en 2050 a nivel mundial. Por esta razón es muy importante revisar y generar espacios interiores que sean mucho más habitables y que tengan en cuenta los principios de higiene de una vivienda. En este caso les voy a nombrar los principales, que es el abastecimiento de agua salubre y potable, eliminación de residuos sólidos, desagües y drenajes, higiene personal y doméstica, preparación higiénica de alimentos, en el que nos vamos a centrar hoy la contaminación del aire interior, la protección de las poblaciones especialmente expuestas y protección estructural contra transmisión de enfermedades. La calidad del aire. Se considera que el aire limpio es un requisito básico de salud y el bienestar humano. Sin embargo, su contaminación sigue representando una amenaza importante para la salud en todo el mundo, la OMS. Y como ya lo explica la OMS y según varios estudios, al año mueren 7 millones de personas por contaminación del aire, tanto interior como exterior. Y además de esto, el 36% es causante del 36% de las muertes de cáncer de pulmón, del 34% de las muertes por accidentes cerebrovasculares y del 27% de muertes por cardiopatías. Aquí vemos una noticia sobre Bogotá que habla de nuevo en una alerta por mala calidad del aire, qué vamos a hacer, y así la mayoría de ciudades medianas y grandes en todo el mundo tenemos grandes problemas de contaminación del aire, y esto apenas es como el análisis que se hace desde las políticas públicas y no hemos entrado a mirar y no hay grandes criterios que revisen la calidad del aire interior, que además tenemos grande peligro y por esta razón. La ventilación en las edificaciones, 2 razones para ventilar. Entonces, pues primero hay una ventilación mínima para mantener la calidad del aire interior y segundo, una ventilación como estrategia para acondicionamiento térmico. Es importante separarlas y verlas de distinta forma porque muchas veces puedo tener una estrategia para acondicionamiento térmico que me funcione muy bien, pero no tener un mínimo de calidad de aire interior o no tener esa calidad o esa ventilación necesaria en el momento en que se requiere. Entonces, el enfriamiento por la ventilación, algunas estrategias, la ventilación cruzada, la ventilación por la misma fachada, el enfriamiento nocturno por ventilación, efecto chimenea o efecto stack, ventilación mecánica, que dentro de la ventilación mecánica se pueden revisar muchísimas estrategias y así también hay muchas más estrategias para generar enfriamiento. La calidad del aire al interior. La OMS habla que hay unos contaminantes que vienen desde el exterior, como son el transporte, la gestión de desechos, la energía doméstica, prácticas agrícolas y el polvo. Y dice que 3,8 millones de personas, quiere decir más de la mitad de las personas que mueren por la calidad del aire, mueren por la calidad del aire interior. Entonces, los contaminantes que tenemos en el interior pueden venir desde el exterior, como ya lo decíamos, partículas, polen, radón, gases de óxido de nitrógeno y óxido de azufre, o venir desde el interior, compuestos orgánicos volátiles, humedades, vapores de baños y cocinas, los mismos formaldehídos que ya lo decía Juan Manuel. Aquí vamos a ver un poco y han salido muchas noticias sobre la ventilación en espacios interiores y el coronavirus, pero asimismo la transmisión de muchas enfermedades, virus, bacterias puede ser
tanto por no tener una humedad adecuada en el interior o por no tener una ventilación que garantice la higiene del aire, y muchas veces puede ser por no tener una ventilación constante y o no poder abrir en ciertos horarios nuestras ventanas. Entonces aquí vemos la noticia de una prestigiosa científica que advierte la importancia de la ventilación y el riesgo está en espacios cerrados. Muchos estudios han demostrado que en los espacios cerrados el CO2 aumenta de manera muy fácil si no tenemos una ventilación eficiente, y muchas veces también la ventilación que poseen estos espacios no generan renovaciones, sino generan una recirculación, lo cual hace que estos espacios sean mucho más riesgosos para la salud. Otra noticia: ingenieros advierten de los riesgos de propagación por la baja calidad del aire en centros educativos. Esta noticia es de España y es publicada recientemente, ahora que quieren volver a abrir los centros educativos y que han hecho diversos estudios en que la calidad del aire es bastante baja y que no tienen los equipos necesarios para ventilar, y muchas veces por la ventilación natural no es suficiente para lo que requerirían con la ocupación total de estos espacios, pues se genera un gran riesgo en tiempos de coronavirus. ¿Por qué cocinar puede destruir la calidad del aire interior? En un artículo publicado por Passive House Plus titulado ¿Por qué cocinar puede destruir la calidad del aire interior?, explica que comúnmente las preocupaciones sobre el aire que respiramos han estado desde la revolución industrial, pero las regulaciones se han centrado casi exclusivamente en el exterior. El aire exterior se controla constantemente y es objeto de acuerdos y directivas, pero la realidad es que cada vez pasamos más tiempo en el interior. La cocción es probablemente la manera de generar más contaminantes en el interior. Cocinar un asado puede elevar los niveles de contaminación en interiores por encima de las ciudades más contaminadas. Dependiendo del tipo de cocción, los contaminantes serán diferentes. Las cocinas eléctricas, hornos y tostadores pueden liberar partículas finas y ultrafinas. Los quemadores de gas pueden generar dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, formaldehídos y partículas. La quema de materia orgánica durante la cocción, especialmente la cocción a alta temperatura, produce más partículas, así como hidrocarburos aromáticos policíclicos. Es probable que algunos de los contaminantes generados en el interior sean más perjudiciales para la salud que los que se encuentran en el exterior. La solución es mejorar la ventilación, y una ventilación mecánica controlada puede ayudar a esto. Lo más efectivo para disminuir los contaminantes asociados a la cocción son los extractores, siendo de muy poco beneficio los que recirculan el aire. Pasa lo mismo con la ventilación que recircula el aire, que es muy poco efectiva, y por eso es necesario renovar el aire interior. Entre mayor caudal de aire de extracción es más fácil eliminar las partículas contaminantes, pero hay factores más importantes para la eficiencia de retención de contaminantes PM2.5, lo cual no hace parte de los datos que pueden traer estos productos. Se espera que se incluya la eficiencia de retención de contaminantes PM2.5 en las campanas extractoras. Y así como las campanas extractoras son muy importantes a la hora de ventilar, es muy importante también los filtros de los sistemas de ventilación. Aquí vemos un artículo que publica Ciber sobre las soluciones Passive House para frenar el avance del gas radón, y habla que sobre todo una ventilación constante con un flujo constante de aire y que garantice los niveles higiénicos hace que
el gas radón, que es un cancerígeno bastante potente, se mantenga fuera de nuestras construcciones. La ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor. Como ya lo decía Marcelo, es uno de los principios Passive House. Y no solo porque aumenta la eficiencia energética. También en un estudio realizado por Passive House Truths, en el que muestra que la ventilación natural no es constante, la ventilación mecánica tradicional puede traer contaminantes desde el exterior, y lo mismo pasa con la ventilación natural. La ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor tiene filtros que nos garantizan esa calidad del aire, pero además nos garantiza tener tanto una inyección de aire como una extracción que hace que se esté renovando constantemente el aire desde el exterior. Para terminar, quiero mostrarles unas investigaciones que he venido desarrollando sobre Passive House en Colombia y el potencial de ahorro energético que tiene. Este es el caso base, que fue una vivienda que se presentó a un concurso desarrollado por el distrito, en el cual no se cumplía con Passive House, pero pues en esta investigación se trata de ver qué era necesario para convertirla en Passive House. Entonces fue necesario mejoramiento de ventanas, fue necesario aislar más, es necesario también la hermeticidad al paso del aire, y pues vemos las soluciones constructivas en donde la idea es utilizar materiales 100% biológicos, pero además una estructura en guadua que tiene alta producción en Colombia y es fácil de encontrar, a diferencia de las maderas certificadas que por lo general vienen desde el exterior, porque Colombia no es un país forestal de madera estructural, y la madera que se consigue de Colombia por lo general no es madera certificada, que es de bosques que no se deberían talar. Tiene aislamiento térmico con aislamiento de cáñamo y una capa de hermeticidad interior de cal. Entonces vemos que bueno, las soluciones constructivas y el caso base tiene 99 kilowatts metro cuadrado hora año de consumo energético y una carga de 39 watts metro cuadrado. Y para el caso Passive House, que no está el dato aquí, el ahorro es aproximadamente del 80% para un clima tropical frío de alta montaña. Y este es otro estudio que se hace para un clima tropical cálido húmedo, en el cual se utilizan los mismos materiales y podemos ver ahorros energéticos de hasta el 70%, y con soluciones como Passive House Plus, que sería un edificio cero energía, pues se ahorraría el 100% de energía, porque el restante de ese 30% sería suministrado por paneles solares. Acá un poco lo que les contaba de la solución constructiva, con el aislamiento en colchonetas de cáñamo, y en placas si se necesita poliestireno expandido para poder hacer la construcción tradicional, para que aguante el peso de la placa. Esto es todo, muchas gracias, y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a la Universidad de la Gran Colombia. Muchas gracias, Jairo, por la presentación.
Siempre es importante ver como un poco el panorama de estos estándares de construcción de alta eficiencia energética que parecen como un poco lejanos a nuestra realidad, pero ver cómo se adaptan a nuestras soluciones constructivas, incluso a las soluciones vernáculas constructivas que tenemos disponibles en Colombia, ¿no? Mientras vamos recibiendo las preguntas de YouTube, quisiera que hagamos una reflexión al respecto de cómo la pandemia que estamos viviendo actualmente ha evidenciado las múltiples deficiencias de la manera en la que pensamos el diseño, la construcción y la operación de nuestros edificios. Creo que es importante respecto a la sostenibilidad de la salud de las edificaciones pensar que este momento que como humanidad pues hasta ahora nunca habíamos afrontado, que estas acciones también que han tomado los gobiernos de mantenernos en nuestras casas han evidenciado muchísimas situaciones que han afectado nuestra salud física, nuestra salud mental también, pero por ahora quisiera como que hagamos esa reflexión en torno a qué aspectos consideran ustedes como más relevantes que tengan en cuenta con esta crisis que tenemos por el virus del COVID-19. Le doy la palabra con cualquiera, Marcelo, Juan Manuel, quien participa. Bueno, voy a decir algunas palabras, el resto las va a decir mis colegas, pero sí, sin duda el tema del COVID nos pilló desprevenidos a todos, ¿no? En Chile, si bien hemos avanzado bastante en sistemas de eficiencia energética, sustentabilidad de los edificios, la verdad las cosas que esto pone de manifiesto, digamos, esto gatilla el acelerador, pero en forma rápida, para poder hacer los cambios que se requieren. O sea, de todas maneras, si bien es un gran desastre, pero también una gran oportunidad para hacer mejores nuestros edificios. Como ya se ha visto, hay todo el parque construido, tenemos que mejorarlo. Hay oportunidades. Y que se ha puesto también en evidencia, sobre todo acá nosotros en el hemisferio sur y en el extremo sur de América Latina, el tema de la calidad del aire interior, la ventilación. Ya se han hecho investigaciones, ya esto está demostrado, ¿cierto?, de la mala calidad del aire interior, la concentración de humedad, falta de ventilación, la formación de hongos en el interior, incluso formación digamos, una condensación tan extrema, cuando no se ventila que alguna gente dice que le llueve dentro de la casa, ¿ya? Y por otro lado, estamos hablando también de ventilar. Bueno, ventilar, se concentraron las partículas por millón de CO2, usamos ventilación por ventana, pero la verdad es que no abrimos las ventanas en invierno. ¿Y qué nos pasa? Ahora nos piden volver a los espacios de a poco y nadie quiere volver porque todos tienen miedo, ¿cierto?, a contaminarse. Y ahí la ventilación juega un rol crucial, ¿ya? Si lo hablamos dentro de nuestros espacios de vivienda, hemos hablado, y ya también lo detalló Jairo, el tema de controlar la ventilación, de tener una ventilación continua, porque eso nos va a garantizar también una vivienda saludable. Y ahora es un desafío tremendo cómo lo hacemos para volver al colegio. Nuestros niños en los colegios, claro, podemos mantener la distancia, pero en una época de frío, mantengamos la distancia y ventilemos por ventana, ¿lo vamos a hacer? No, claro que no. Entonces vamos a tener ahí un poco de contaminación también que es bastante delicado. Entonces ahí es donde necesitamos también reforzar con alguna ventilación mucho más, digamos, controlada, que garantice realmente en cada minuto, cada hora de clase que esto está continuamente limpiándose, ¿ya?, y renovándose, ¿ya? Entonces, eso es lo que podría decir yo. Podría decir muchas otras cosas más, pero sin duda Jairo y Juan Manuel también quieren decir algo. Gracias, Jairo. Sí, ahora con la pandemia hemos pasado mucho más tiempo en el interior y nos hemos dado cuenta de muchas de las carencias que tenemos, sobre todo en nuestras viviendas, que es donde más hemos estado. Y muchas veces vemos problemas acústicos y también de temperatura, de confort higrotérmico. Y lo primero que puede ver uno es que se llevan soluciones a cambiar la ventana. Lo primero es cambiemos esta ventana. Y al cambiar las ventanas muchas veces generamos otros problemas porque son ventanas más herméticas, ventanas que no permiten las infiltraciones y que esto por un lado térmicamente está muy bien porque
y también acústicamente, pero vamos a generar problemas de humedades, problemas de hongos, como ya lo decía Marcelo. Entonces las soluciones tienen que ser integrales y normalmente tienen que revisar muchos más aspectos que lo que se hace convencionalmente en nuestras viviendas, que es: tengo este problema, le cambio las ventanas y ya lo soluciono, porque en realidad puedo estar generando otros. Lo único que tengo para agregar con respecto al tema del COVID es que sabemos perfectamente que la dispersión en el exterior es muy inferior a la dispersión en ambientes cerrados. Si nosotros con este tipo de viviendas tenemos esta ventilación forzada, tenemos siempre calidad de aire exterior en cuanto a la oxigenación y vamos trayendo siempre aire limpio, con lo cual las posibilidades de contagio dentro de una vivienda Passive House son como en el exterior, que es mucho menor. Y gracias por sus respuestas. Bueno, vamos a ir nombrando algunas preguntas que nos llegan desde nuestra transmisión en YouTube, recordándoles a los asistentes a nuestra transmisión que pueden firmar el formulario de asistencia que se encuentra en la descripción. Cristian Martínez pregunta: ¿qué tipo de estrategias se podrían tomar en las viviendas rurales en cuanto a materiales y el concepto Passive House? Creo que Jairo nos mostró como un poco unos ejemplos, pero si quisieras como ampliar con esta pregunta. Sí, pues en realidad he visto ejemplos de trabajo de vivienda rural en Chile. Juan Pablo Cárdenas de la Universidad de la Frontera, que también es miembro del ILAB, tiene unos ejemplos muy interesantes en los que ha trabajado en vivienda rural también con fibras biológicas, y ha mejorado bastante las condiciones y se han podido hacer trabajos que realmente no incrementan demasiado los costos, ya que los materiales son materiales locales y formas de trabajar como la quincha, o que se trabajan tradicionalmente y no llevan, digamos, unos cambios demasiado grandes a la construcción tradicional rural, pero que sí mejora muchísimo la calidad del ambiente interior. Sí, y justamente esa técnica tradicional es la que tú también mostraste en la vivienda, como el ejemplo que se hizo para Colombia, y que además es una técnica que está regada por toda Latinoamérica. Tiene distintos nombres: en Colombia se llama bareque, en algunos países se llama quincha, pero es ese mismo principio, ¿no? También es pensar un poco en cómo mejoramos esas técnicas vernáculas de construcción en madera, incluso en tierra, mejorándolas y optimizándolas para generar edificaciones con alta eficiencia energética. Yo creo que esa es nuestra gran fortaleza en Latinoamérica. Como bien lo mencionaba Juan Manuel, nosotros acá tenemos un montón de recursos naturales que podemos usar en la construcción y que hemos dejado un poco de lado por la industrialización, básicamente, ¿no? Entonces, también es una reflexión al respecto, como en este webinar nos acompañan muchos estudiantes míos de mi curso de bioclimática, y a veces nos limitamos un poco a ese término, ¿no? La bioclimática, un poco el diseño intrínseco de la arquitectura con el lugar, pero creo que podemos ir más allá en función de la eficiencia energética, en función de entender los edificios como estos elementos que causan mucha contaminación, pero también esos elementos donde pasamos nuestras vidas. Los arquitectos somos seres humanos que diseñamos para los seres humanos, y creo que en función de eso las reflexiones sobre la habitabilidad son muy importantes. Bueno, sigamos con las preguntas. Arquitectura para Aliens nos pregunta: ¿existen tecnologías o estrategias establecidas para rehabilitar edificios existentes y migrarlos a estándares Passive House? Marcelo nos comentaba un poco, pero quisiera como profundizar acá con el tema de la certificación para edificios existentes, que es como otra parte del problema, ¿no? No solo diseñar lo nuevo bien, sino qué hacemos con todo lo que ya tenemos construido. Es importante la pregunta porque siempre saco la comparación con los automóviles. En general los automóviles los renovamos a cierto tiempo,
En Chile, sin ir más lejos, tenemos después de 3 años de un automóvil nuevo, tienes que pasarlo por una revisión técnica, control de gases y de emisiones, ¿ya? Y si no pasas la prueba, no vas a tener licencia, no vas a tener el permiso de conducir del vehículo. Entonces, eso en vehículos, pero en viviendas no. Aquí estamos usando viviendas de hace 100 años, de hace 50 años, con la carga de combustible para sistemas de calefacción, o bien el que no tiene sufriendo, ¿cierto?, el frío y el calor. Entonces, sí, tenemos que hacernos cargo del parque existente. Y obviamente existen herramientas, en el tema de Passive House existe el Standard Energy, y que lo que hace es también aplicar los mismos principios a la vivienda o edificio existente, y con ciertas, digamos, licencias, ¿ya? La demanda de calefacción podría llegar a un poco más de los 15 kilowatts al metro cuadrado al año. El test de hermeticidad es un poco más permisivo, pero y esto se hace con demostraciones que pueden ser también demostraciones de nuevos paquetes constructivos. Los ejemplos que yo no he desarrollado personalmente, pero he visto de Alemania, son ejemplos donde muchas veces los edificios suelen ser también históricos, ¿ya? Y cuando son de patrimonio histórico, tú no puedes intervenir la fachada. Entonces, estamos hablando acá de ponerle ropas a los edificios, es poner un abrigo. Ese abrigo muchas veces tienen que colocárselo por dentro. Entonces, es recurrente en Europa el tema de Energy, de que las intervenciones se hacen por dentro, en muchos casos, no necesariamente, y en fin, pero aplicando los mismos principios. Y esto se certifica, estos edificios también se demuestran previamente en una etapa de diseño con el software PHPP, y luego en la performance se hace igual en terreno el test de hermeticidad y la regulación de caudales de aire del sistema de ventilación mecánico, en el caso que lo lleve. ¿Sí? Gracias, Marcelo. Paulo Romero nos pregunta ¿cuáles consideran que es el mayor reto al que se enfrentan con esta apuesta para sustituir la construcción con el concreto? Creo que Juan Manuel nos puede contextualizar. Ana, repetime por favor, que me salió cortada la pregunta. Y ya, ¿cuál consideran que es el mayor reto al que se enfrenta con esta apuesta de sustituir la construcción con concreto? Bien, en realidad, más que una apuesta nuestra, se la trasladamos a los empresarios que correspondan, porque esto es algo que ya está, ya habiéndose inaugurado el edificio 100% de madera de 85 metros de altura hace un par de semanas, y teniendo ya más de 20 edificios de más de 20 pisos 100% en madera, creo que digamos, el desafío no lo tenemos nosotros, sino lo tiene la industria del concreto para adaptarse a estos cambios que no tienen marcha atrás. Ahora, quiero dejar aclarado una cosa. El concreto es un excelente material que tenemos que usar en la industria de la edificación poco, en los lugares donde sí o sí es necesario. Esa combinación de utilizar el concreto en los lugares necesarios y poner estos materiales de la fotosíntesis actual en el resto del edificio hace que el balance de carbono nos dé negativo. Con eso podemos jugar, y ese es el poder de la regeneración. Cuanto más materiales biológicos usemos, más concreto podremos usar para los lugares que necesitemos, y así tener este balance en la carbono neutralidad o Gracias, Juan Manuel. Sí, yo creo que no es tampoco una apuesta por eliminar el concreto de nuestras vidas, es un material que vamos a seguir utilizando, es ser de pronto un poco más estratégicos, como siempre cuando uno plantea un proyecto, pensar en los materiales del lugar, pensar cuál es la mejor... Perdón, Ana, mira, lo que digo es un poco decir, esta ambición del crecimiento ilimitado, que ya tenemos que sacarla de la cabeza empresarial inclusive, hace que hoy se construya ante todo. Entonces, podemos dejarle al concreto todo lo que es la industria de la construcción fuera de lo que es la de la edificación, que tome un 10% de la edificación, cimientos, tanques,
los lugares inevitables, y que se quede con el 100% de lo que es infraestructura, vialidad, túneles, diques, tanques de agua, etc. Entonces ahí vamos a poder hacer un desarrollo armónico. Sí, sí. Julián Munar nos pregunta que en la presentación solo se menciona, se habla mucho de edificaciones residenciales, que si se han desarrollado algunas construcciones basadas en el estándar Passive House a mayor escala como hospitales o colegios. Sí, ustedes pueden revisar la base de datos de la IFA, la International Passive House Association, en inglés, Passive House Association, y van a descubrir ahí que están ahí catalogados todos los edificios certificados que se han hecho Passive House, y ustedes ven que están por categoría, no solamente viviendas. Obviamente esto comenzó por viviendas, pero existen hoteles Passive House, yo mismo he dormido en hoteles Passive House en Austria, en Alemania. Existen también residencias de ancianos, que es un tema muy recurrente, personas que requieren un extremado buen confort también interior, calidad del aire. Existen también, ¿cómo se llama?, residencias estudiantiles, edificios de oficina, edificios, supermercados, un cuerpo de bomberos, que le llamamos acá, que es donde está la compañía de bomberos, eso en Alemania. Existen también edificios multifamiliares, torres de edificios, etcétera. Y no solamente en Alemania, sino que también en España, en Italia, en otros países. Y con respecto a hospitales, es algo nuevo, no existía, pero ya existe desde el año pasado. En Frankfurt Höchst está el primer hospital con estándar Passive House, ya, que está en centro de Alemania. Así que esto es factible en todo tipo de países, no solamente casas. Sí, y con respecto a eso nos pregunta también que si es posible generar una ventilación natural y al mismo tiempo purificación del aire con las clínicas y hospitales. Creo que hay un mito en torno a Passive House, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de ventilación, de creer que de pronto no vamos a poder tener acceso a la ventilación natural. Creo que podemos aclarar aquí esta pregunta en que sí, pues, se puede generar una ventilación natural. Y de pronto mencionar que la purificación del aire, tanto para clínicas como hospitales, creo que en este momento se convierte en una prioridad por la situación que estamos pasando, también para asegurar el confort hidrotérmico, también para entender que pues ese lugar en el que vamos a sanar, por ejemplo, no debería ser el lugar donde tenemos las peores condiciones de higiene del aire, de confort térmico. No sé si alguien quiera adicionar algo más con respecto al tema de los hospitales y la purificación del aire. Bueno, yo quería agregar ahí que, como explicó Jairo, cuando nosotros tenemos un sistema Passive House, la inyección y la extracción, piensen ustedes, estamos siempre creando una ventilación con un barrido, porque en el fondo lo que entra por un lado sale por otro lado. Entonces estamos continuamente renovando el aire. Si alguien se pone a fumar o alguien estornuda, a lo mejor un invitado tuyo estornuda, esto se va a ir necesariamente por baño y cocina, y al cabo de una hora ya se habrá renovado medio volumen de aire, y máximo en 2 horas ya se renovó por completo. En cambio, casas que no ventilan, todo esto queda adentro, ¿ya? Y eso lo hace insalubre. Entonces, ¿qué es lo que quiero aclarar? Porque aquí hay gente que a veces dice, oye, no puedo abrir las ventanas. Bueno, también depende de la época. Y si estamos en una época en donde el clima afuera es favorable, por así decirlo, podemos perfectamente seguir ventilando por ventanas, si tenemos un modo de vida abierto adentro y afuera, pero cuando las temperaturas son demasiado extremas hacia arriba o también extremas hacia abajo, preferimos incluso en verano cerrar y seguir trabajando con la ventilación activa. También quiero decir que es, por así decirlo, un mito, o sea, purificar el aire. ¿Qué es purificar el aire? ¿Cierto? Purificar el aire entonces significa tratarlo con algo para matar ciertas bacterias, ciertos elementos. Pero en el clásico sistema de Passive House, lo que estamos haciendo, téngase presente, es que el ingreso del aire está pasando por un filtro, por un MER muy bueno, y de manera que incluso se filtra el polen, ¿ya? Y otras partículas.
Entonces estamos teniendo un aire filtrado, renovado con oxígeno, y ahora las probabilidades de que nos vaya a entrar un aire con COVID, porque en realidad está en el aire, como se ha dicho, que de todas maneras no cae tan rápido, que a veces también está en el aire, son bastante pocas, ¿no? Y además que penetre esto tendría que estar asociado con una molécula de agua o algo, con una partícula agarrado para que luego entre. Entonces, se ve difícil que ocurra aquello, ¿eh? Y finalmente quiero decir también con respecto a la ventilación natural, claro, en hospitales, la verdad yo no he trabajado en hospitales, en temas de ventilación y sistema Passive House, pero sí, por ejemplo, los pabellones de operación, sí, hace años sin Passive House tienen heat recovery, porque ellos necesitan un aire también tan limpio que necesitan renovarlo, pero rapidísimamente, a razón de 15 veces hora, 8 veces hora, 10 veces hora. Entonces, te imaginas tú inyectar y extraer tan rápido, vas a tener que enfriar mucho y gastar excesivamente energía, o al revés. O sea, ahí hay un tema ahí también de esto. Y obviamente, en general, cuando hablamos de purificar el aire, estamos hablando seguramente de espacios que no tienen otra opción. Es como solucionar algo que se hizo mal, ¿ya? Porque si algo se hizo mal, entonces hay aire estanco y tenemos que inyectar algo para que se mueran ciertas bacterias, ciertos elementos. Eso es como, pero eso es seguir con el aire iniciado adentro. Si el mejor aire es limpio el que viene de afuera. ¿Para qué lo vamos a acondicionar artificialmente? Bueno, eso de pronto en las ciudades o en, digamos, un entorno abierto donde yo puedo permitir la ventilación natural con el ingreso directamente con el aire exterior, pero como lo vimos en las presentaciones, tenemos graves problemas de contaminación en la ciudad, entonces estos sistemas permiten filtrar el aire de alguna manera y tener una mejor calidad hacia el interior, que finalmente pues es uno de los problemas más graves. El monitoreo de la calidad del aire exterior ya nos da unos datos alarmantes, pero si realmente hiciéramos un estudio sobre la calidad del ambiente interior, puede estar muchas veces más contaminado. Ana, yo creo, y para apoyar ahí lo que dice Marcelo y la exposición que hizo Jairo, yo antiguamente era uno de los que no creía mucho en este tema de la ventilación forzada y siempre me gustaba más la natural. Hasta que pude ver en estos aparatos los filtros y ver los aires que respiramos. Así que creo que eso es base. Mostrarle a la gente con qué ventila naturalmente, sobre todo, como bien decís vos, los que viven en ciudades. Yo he visto filtros de 3 meses de uso en Madrid o en Barcelona que directamente parecen el pulmón de un fumador, ¿no? Ya que Marcelo puso esa imagen. Entonces, a no ser que uno tenga la suerte de poder vivir en un lugar con un aire muy especial y muy poco poblado, el normal de las ciudades de hoy, como bien dijiste vos, si uno viera esos filtros se convencería de que abrir la ventana no está tan bueno. Sí, totalmente. Nos hacen una pregunta, creo que tiene que ver un poco con la eficiencia energética. Adriana Cárdenas nos dice, el acondicionar una edificación a la ventilación mecánica no suple totalmente su dependencia de energía eléctrica. ¿Existe alguna solución alterna? Sí, pues un poco como ya lo vienen nombrando, depende mucho de las condiciones del aire exterior. Yo podría utilizar ventilación natural si las condiciones, tanto en calidad como en temperatura, son lo suficientemente buenas. Entonces, podría utilizarlo y hay estrategias que funcionan, pero además tendría que poder garantizar esa renovación de aire. Entonces, es en muy pocos casos que realmente me funciona y que en los que realmente podría ser mejor una ventilación 100% natural. Sí, quiero agregar también, es que la pregunta también apunta a la energía. Sí, en cuanto a la energía, sí, siempre se dice, oye, pero ventilación mecánica significa entonces un ventilación de inyección, un ventilador de inyección y otra de extracción. Entonces tenemos energía. Si uno revisa las curvas de consumo de acuerdo a las pérdidas de presión y de la tasa de ventilación que se está desarrollando, en una vivienda perfectamente podemos hablar de alrededor promedio, incluso menos,
de 50 vatios, 40 vatios de potencia del equipo. Si tú eso lo multiplicas por 365 días del año con las 24 horas, te da algo insignificante en costo en relación al beneficio, porque justamente si es por temas de calefacción estamos recuperando, según el aparato, incluso 83-90% del calor que habríamos, si no, perdido por haber ventilado por ventanas. Entonces, prácticamente intrascendente. Acá, si hablo de pesos, se van a asustar, pero los pesos son miles. Pero son, mejor no lo voy a mencionar, porque si no se van a asustar, pero es un costo insignificante mensual en el tema de la ventilación mecánica en la vivienda. Y obviamente, si esta vivienda tiene, como también lo mencionó Jairo, lo mencionó Juan Manuel, tenemos incorporados sistemas fotovoltaicos u otros elementos que están en red. Hoy día en general es raro que estemos con fotovoltaicos acumulando en baterías, estamos entregando en red, como sería una Passive House Plus o la Premium. Bueno, ahí está la ecuación. O sea, de todas maneras está la ecuación de que estamos incluso con la posibilidad de generar mucho más energía y es perfectamente factible pensar que con solar térmico o con otras energías renovables como fotovoltaicos podemos dejar el edificio en promedio al año cero energía. Y eso es lo que nosotros hicimos con esta vivienda ejemplo que les mostraba, de que finalmente toda la energía eléctrica fotovoltaica producida y toda la energía solar térmica para agua corriente sanitaria nos dejan en cero, incluso nos sobra un poco de energía en promedio en el año. Sí, quiero acotar un poco acá que el estándar Passive House es uno de los más ambiciosos en cuanto a las metas que tienen los países de sus políticas de edificaciones de cero energía. Entonces, la ecuación es sencilla en disminuir al máximo la demanda de energía, y si lo podemos apoyar, esa poquita demanda que necesitamos con paneles solares o energía solar fotovoltaica o distintas estrategias de energías renovables, podemos tener incluso una vivienda totalmente desconectada de la red y con todas las garantías de la calidad del aire que podemos obtener con el estándar. Nuestro decano nos pregunta que desde el punto de vista de la sostenibilidad de la edificación, que si hay de pronto alguna o una relación con la certificación LEED, porque cuando hablamos de certificaciones casi que como que cada una va por su lado. Entonces quisiera como que ampliáramos un poco cómo puede relacionarse esta certificación con la certificación LEED y cuál podría ser su utilidad. Yo quiero decir ahí que nosotros también trabajamos en la oficina, sí, trabajamos con certificaciones de distintos tipos, naturaleza, chilenas y las internacionales, entre ellas está LEED, ¿sí? El banco BCI, que nosotros certificamos Passive House, tiene también certificación LEED y ahí nos enfrentamos por primera vez a comparar, digamos, y a trabajar y a compatibilizar, digamos, lo que nos exige un estándar norteamericano versus lo que nos exige un estándar alemán, ¿no? Ahora, sí hay diferencias porque en general, entiéndase que los sistemas de certificación como LEED, BREEAM, son más holísticos en el sentido de que no solamente están hablando de energía, sino que también incluyen tópicos como el ahorro de agua, de alguna manera, ¿cierto?, el acercamiento a la energía incorporada en los materiales, también el tema de la energía renovable, on-site o bien fuera del lugar de la vivienda. O sea, tiene muchos otros tópicos ya que también está el proceso de construcción, con los desechos, el manejo de los desechos, la construcción. Entonces, LEED y Passive House en el fondo tampoco es que ellos compitan, sino que pueden ser perfectamente complementarios. Lo que sí tenemos que decir es que el Passive House, al ser un estándar más absoluto en el sentido de decirte, mira, no te pases de más de los 15 kilovatios hora metro cuadrado año en heating o en cooling, en las dos, ¿ya? En cambio, en un edificio LEED, cuando vemos el tema del rating, el tema de sumar requisitos, de ir cumpliendo requisitos, en temas de eficiencia energética se habla de porcentaje de ahorro. Entonces tú voy ahorrando porcentaje, te voy dando puntos, porcentaje. Pero en Passive House no es así. En Passive House o es o no es, porque tú podrías tener entonces una vivienda que de 50 kilowatts hora metro cuadrado año la mejoraste a 25, entonces bien, has ahorrado un 50%. Pero acá te dicen, no, usted déjela en 15. Entonces, y también podrías tener una vivienda de 100
metro cuadrado año, 100 kilowatt-hora metro cuadrado año, y la mejora y ahorra un 50% y la deja en 50 kilowatt-hora metro cuadrado año. Pero aún estamos lejos de lo que realmente debería ser. Entonces, ahí hay diferencias, ¿ya? Pero aún así, si tú haces, por ejemplo, Passive House, tuvimos acá el caso de un edificio LEED Platinum que desarrollamos en 1000 metros cuadrados en el sur cerca de Concepción, de Yumbel, el cruzado familia Yumbel. Ahí lo que hicimos fue un Passive House encubierto, no se cumpliendo todos los requisitos, más los temas de Passive House que también tiene heat recovery, no con la eficiencia de un Passive House. Pero, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue acelerar y lograr entonces un mayor puntaje porque nos estaban pidiendo oro y nosotros alcanzamos el nivel superior, platino. Pero lo uno no quita lo otro. Eso de todas maneras, ¿ya? Yo diría que se pueden complementar perfectamente. Y sí, yo creo que las certificaciones pueden ser complementarias y lo hemos visto en muchos casos, incluso los clientes dicen, bueno, quiero más de una certificación y son totalmente compatibles. Clara Esperanza Osorio nos pregunta cómo es el balance de costos de adaptar para la certificación a una infraestructura existente frente a una que se construye nueva con todo el estándar. Creo que el tema de cuánto vale Passive House, porque bueno, tiene como muchos beneficios, es bastante, es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cuánto me vale todo eso tan bueno? No sé si Jairo nos quiere comentar algo. Bueno, sí, digamos que al construir de ceros uno puede tomar en cuenta soluciones constructivas como las livianas, por ejemplo, que son mucho más fácil incorporar aislamientos térmicos, mucho más fácil incorporar a las soluciones constructivas lo que requiere. Y en cambio al rehabilitar hablamos de muchas veces mucha más complejidad porque no sabemos cómo es la estructura, no sabemos cómo podemos anclar estos aislamientos a la estructura ya existente. Muchas veces si tenemos alguna fachada que no se puede tocar o que sea patrimonial, también nos vamos a encontrar con grandes problemas, vamos a tener que aislar desde el interior y muchas veces los aislamientos desde el interior tienen que ser menores también porque se pueden generar condensaciones si el aislamiento es desde el interior. Entonces, pues realmente sí es mucho más complejo y a veces también más costoso rehabilitar que una solución que se piensa desde ceros, que por supuesto puede tener sobrecostos, pero un poco en el ejercicio de estructuras con bareque, con estructura en guado, en Colombia, comparado con una estructura con solo un aislamiento que un muro convencional. Sí, el tema de costos creo que también lo podemos asociar al ahorro de energía a veces, y creo que como para contextualizar a nuestros invitados internacionales, en Bogotá, por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura muy buena, tenemos 14 grados centígrados en promedio de temperatura todo el año, tenemos lo que se llama como un aire acondicionado gratis, abrimos la ventana, tenemos aire fresco, no tenemos en la ciudad de Bogotá de pronto temperaturas tan bajas, pero sin irnos muy lejos, localidades ya rurales cercanas a la ciudad de Bogotá consumen una gran cantidad de energía por calefacción, sistemas convencionales de calderas a gas, chimeneas convencionales, y son casas de altos estratos de personas que tienen un poder adquisitivo alto y que muchas veces, y ya un poco desde nuestro quehacer profesional, han llegado clientes que pagan facturas muy altas por calefacción normal con el gas natural, que de pronto no se tiene en cuenta en el diseño porque, claro, nosotros no tenemos inviernos, no tenemos temperaturas tan bajas como las del sur de Chile, ni temperaturas tan altas en Bogotá, pero en nuestro país tenemos una diversidad de climas, los climas cálidos, húmedos,
por lo menos para este estándar, generan unos ahorros de energía altísimos, de más del 80%, y son climas donde normalmente se usa el aire acondicionado. De pronto solo en el clima templado podríamos tener algunas condiciones de temperatura, y con un buen diseño de bioclimática lo podemos lograr, pero los climas más extremos necesitan el apoyo de estos sistemas mecánicos, y entre más eficientes sean, pues muchísimo mejor. Finalmente, bueno, ya tenemos dos preguntas para cerrar porque estamos sobre el tiempo. Nos pregunta el profesor Humberto Pacific si se tiene en cuenta la salud mental en estos indicadores del estándar. Sí, sí, totalmente. Hay trabajos realizados que tienen en cuenta el nivel de descanso de pacientes con Alzheimer, por un tema de concentración de CO2 en la habitación. Y por otro lado también hay muchos estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts donde habla de la pérdida de capacidad cognitiva al estar en atmósferas con altas concentraciones, más de 3.000 ppm de CO2, como suele pasar cualquier dormitorio nuestro mal ventilado, ¿no? Que puede llegar hasta arriba de 4.000. Yo quiero también agregar un testimonio. Esto no es científico, sino que simplemente qué piensan los usuarios de su vivienda Passive House. Cuando nosotros aplicamos todos estos principios de la vivienda que mostré como producto, a un par de meses de funcionar la vivienda, nos escribe el propietario una carta muy amable diciéndonos que nos daban las gracias porque la vivienda se estaba comportando mejor de lo esperado, y que sobre todo la calidad del aire, que ellos dormían como los dioses y que se sentían con mucha energía el otro día. Ellos realmente descansaban en esta casa, ¿ya? O sea, ¿qué hace entonces Passive House en un ambiente interior? La gente feliz. Eso. Sí, creo que son de pronto indicadores que no se podrían cuantificar tan fácil en el tema de costos, pero realmente esto es lo que nos convoca hoy, ¿no? Pensar en la salud de las edificaciones, y por eso ustedes son los invitados hoy, los expertos en el tema, porque considero que el estándar Passive House es bastante ambicioso al respecto de esto. Muchas veces nos quedamos con normativas internacionales, incluso para el caso de Colombia, y por ahí tenemos una pregunta que se refería a las políticas en Colombia de construcción sostenible. Se limitan un poco al ahorro de agua, a porcentajes mínimos de ahorro de energía. Tenemos muy poco sobre confort térmico, tenemos muy poco sobre calidad del aire interior, excepto pues algunos estudios aislados. Entonces nos falta mucho como país, por eso Chile pues es referencia para nosotros siempre en temas de construcción sostenible, eficiencia energética, en muchos temas de arquitectura, pero creo que ver como este contexto latinoamericano es importante desde el punto de vista de que, bueno, tenemos buenos climas también y podemos hacer cosas con esto. Y ya para finalizar, una pregunta. Andrés García nos pregunta por qué para desarrollar el estándar Passive House se debe utilizar el software PHPP y no se puede utilizar el software de simulación energética como Energy Plus o Design Builder. Creo que ahí Marcelo nos puede complementar esta pregunta. Sí, esta pregunta siempre nos la hacen, ¿no? Claro, hay algunos sistemas por ejemplo, cuando uno certifica con LEED, uno puede usar distintos software para demostrar la performance energética del edificio, ¿ya? Pero acá es distinto. Acá Passive House usa su propio software en PHP, paquete de proyectación Passive House, se usa en español, y que es como un balance técnico, una planilla bien completa, donde Passive House también introduce los climas y tiene su base de datos de clima. No es como otros climas, oye, préstame el clima de esta ciudad, ya te lo paso, sino que uno solicita el clima al Passive House Institute de Alemania. Ellos revisan la data climática mundial y también hacen unos ajustes, ¿ya? De acuerdo a últimos datos de estaciones meteorológicas que están cercanas. Por lo tanto, primero, eso es una data climática que está, digamos, otorgada por el Passive House Institute de Alemania. Segundo, es un software tan completo donde tienes tú la inclusión de los puentes térmicos. Hay programas que no se pueden incluir los puentes térmicos. Nosotros como Passive House Designer tenemos que diseñarlos, calcularlos y luego ingresarlos a la red. Y eso no es pregunta para muchos de los softwares de simulación, ¿ya? Y también está el tema de la operación.
porque hay muchos software que por el hecho de que tú podrías decir, hoy tengo una casa a 0 kWh metro cuadrado año de calefacción, pero resulta que es un horno. ¿Por qué? Porque se te escapó el cooling. En cambio, en el Passive House, tú en la planilla PHPP, tú analizas eso por separado, ¿ya? O sea, no, porque tampoco es gracia de que tú calientes la casa con las ampolletas y los artefactos, no. Pero sí las ampolletas y los artefactos te castigan para el cooling, ¿ya? Entonces, tiene muchas cosas que no se ven en los software y por eso es necesariamente obligatorio simular. Y es más, también te quiero decir que el Passive House setea, estamos hablando de temperaturas de un rango de confort de entre 20 y 25 grados Celsius, ¿ya? Y cuando en el sistema de certificación, por ejemplo la calificación chilena nuestra, consideramos una banda de temperatura, está el confort adaptativo y otros elementos, no necesariamente 20 grados de confort, también podrían ser 17 o 20. Y muchos de los otros sistemas también se basan en ello. Entonces hay grandes diferencias. Eso es imposible, ¿no? Lamentablemente tienen que trabajar con el PHP y es parte de lo que entregamos en los cursos de formación a las personas a los profesionales que también se aventuren en eso. Sí, creo que si bien algunos softwares de simulación energética, y esto para algunos estudiantes que nos están viendo que están desarrollando sus tesis con el software de SimBuilder, este software, pues el PHPP es específico para la aplicación de este estándar de construcción, ¿no? De esta certificación. Pero, sin embargo, hemos hecho algunas investigaciones como comparando cómo es ese ahorro de energía con respecto a un caso base, un caso mejorado en Passive House y los ahorros de energía son equivalentes. Y ya la especificidad de los puentes térmicos, resolver las condensaciones, se resuelven con otras herramientas que son, digamos, exclusivas de Passive House, justamente porque solo Passive House es el único estándar de construcción que las tiene en cuenta. Permíteme agregar ahí que no, o sea, claro, como para uno también puede aplicar los principios Passive House y simular con otro programa, pero se van a producir diferencias, se van a producir grandes diferencias y nada, pero si quieres certificar el edificio Passive House, la demostración se hace con el PHP para certificación. Sí, Clara Esperanza Osorio nos pregunta si puede tener los contactos de los ponentes, de que muchos de ustedes pusieron sus contactos en las presentaciones, sino también los vamos a dejar en la descripción del video. Y creo que ya no tenemos más preguntas por hoy, nos excedimos un poco del tiempo. Quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, por presentarnos hoy estas reflexiones en torno a la habitabilidad. Creo que es un tema muy importante. Tenemos también muchas cosas más por decir, pero pues ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco por sus presentaciones a Juan Manuel, que nos acompaña desde Argentina, Marcelo desde Chile y Jairo Posada desde Colombia. Los contactos van a quedar en la descripción del video, también el formulario de asistencia. Si les gustó este contenido que trajimos hoy desde el Laboratorio de Bioclimática, por favor un me gusta y una suscripción al canal de YouTube de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia y también una invitación para que sean parte activa del Laboratorio de Bioclimática, que es un escenario de apoyo que, como lo mencionamos ahora, muchas cosas que son, la base es la bioclimática de todo esto, de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, de la habitabilidad, de la salud en las edificaciones. Y este es un escenario que los estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia tienen como apoyo. Nosotros, a pesar de la pandemia, seguimos prestando nuestro servicio de acompañamiento individual y grupal y queremos invitarlos pues, a que hagan parte de ello y también del semillero de investigación del Laboratorio de Bioclimática en Diseño Integrado Energético Ambiental, más bien, donde uno de los casos de estudio es justamente una vivienda Passive House en Colombia. Entonces, les agradecemos mucho a todos su asistencia, a ustedes por su tiempo y al público en general que nos acompañó hoy en esta transmisión. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y un saludo a las autoridades de la universidad. Gracias, Juan Manuel. Adiós, gracias.
Listo, ya salimos del aire.